Amén. Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Porque ya saluda al que tienes a un lado y dile, vamos a escuchar la palabra del día de hoy. Hoy tenemos una palabra especial, me da gusto verles el día de hoy. Yo creo que Dios nuestro Señor tiene un propósito en nuestras vidas, así que vamos a creerlo de esa manera. Así que damos gracias a Dios a todos los que nos ven, también desde las redes sociales. Les damos un fuerte abrazo. Muy bien, iglesia. El día de hoy yo quiero hablarles sobre una historia que nos enseña grandes cosas, grandes virtudes, y debemos entender algo, debemos entender que la palabra de Dios es bendita por naturaleza. La palabra de Dios nos enseña que los que son malos son nuestros corazones, sino la palabra, la semilla, Dios la engloba como la única que puede dar fruto, pero la que también depende para que dé fruto muchas veces es el corazón. El corazón tiene que ver mucho en la vida de las personas. Hay corazones, como dice la Escritura, llena de pedregales que impiden que el fruto dé. Hay corazones llenos de espinas que ahogan el crecimiento de la semilla. Y hay corazones totalmente duros que impiden que la palabra dé una raíz y dé el fruto. Pero el día de hoy oramos y creemos que aquí hay corazones fértiles para poder dar fruto al 100 por 1. Y así lo creemos en el nombre de Jesucristo. Así que ahí en tu lugar, cierra tus ojos por un momento, vamos a orar antes de comenzar la palabra. Vamos a darle énfasis a esto. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora bendecimos los corazones, Padre. Yo te pido, Padre, que bendigas cada corazón y que nos hagas corazones fértiles, corazones que podamos escuchar tu palabra de una manera adecuada, Señor. Aleja de nosotros, Señor, todo corazón de pedregal, todo corazón de espinas, todo corazón duro, y ayúdanos a que la semilla pueda dar fruto al 100 por 1. Porque tú eres bueno, Padre, y eres poderoso, y creemos en el nombre de Jesucristo, que tu palabra, tu amor y tu poder, Señor, van a estar sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús. Que tu palabra, Señor, sea esa palabra fértil, Padre, en nuestras vidas, Señor, y recibimos esa palabra, recibimos esa semilla en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Muy bien, iglesia. Hoy vamos a leer una historia que quiero que por favor me acompañen en el Evangelio de Mateo, capítulo 4. Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 1 al versículo 11. Evangelio de Mateo, capítulo 4, verso 1 al 11. Cuando ya lo tenga, me da un fuerte amén. Evangelio de Mateo, capítulo 4, verso 1 en adelante. ¿Ya lo tenemos, iglesia? Seguimos esperando algunos. Evangelio de Mateo, capítulo 4, verso 1 en adelante. ¿Ya lo tenemos, iglesia? ¿Aún no todavía? Ok, ya se habían tardado tanto. Verso 1 dice la Escritura: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto, para ser tentados por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo se llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiecen con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Verso 9. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó
Y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Sí están aquí, iglesia? ¿Sí? ¿Cómo está? ¿Qué dice? Y le servían, muy bien. Y le servían. La palabra del Señor nos enseña, iglesia, tres fundamentos muy especiales y muy fuertes. Tres áreas de nuestra vida que es importante que nosotros aprendamos, iglesia, a poder conocer y a poder vivir en nuestra vida. Este pasaje de la Escritura nos enseña, iglesia, tres áreas de nuestra vida que tenemos que cuidar y que sobre todo Dios siempre nos va a probar. Para eso yo te quiero enseñar algo. En el versículo 1 de Mateo capítulo 4 nos enseña que Jesús fue llevado por quién al desierto. ¿Recuerdan eso, iglesia? Por el Espíritu, es correcto. Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu, no fue llevado por el diablo, no fue llevado por su carne, fue llevado por el Espíritu. ¿Y por qué fue llevado por el Espíritu? Porque Jesús nuestro Señor tenía que ser probado en el desierto, porque después del desierto, ¿qué sucede después del desierto? Empieza su ministerio. Recuerden que después del desierto se levanta Jesús y empieza a predicar, y hay 3 años de ministerio de nuestro Señor Jesucristo que son gloriosos, donde la gloria del Padre se manifestó, donde el poder y la gloria del Señor se manifestó, donde enseñanzas tan grandes se manifestaron, pero todo eso fue gracias a que Jesús pasa por el desierto y pasa por esa prueba. Lo que yo te quiero enseñar el día de hoy, iglesia, es que antes que vayas a recibir un ministerio, vayas a recibir un llamado, vayas a recibir una bendición, siempre Dios te va a probar en 3 áreas de tu vida. Siempre. Dios nuestro Señor, antes de que empiece su obra en nosotros, tenemos que ser probados, tenemos que ser capacitados, tenemos que ser levantados de una manera distinta. Y este pasaje nos enseña 3 áreas importantes, las cuales, iglesia, todos nosotros también vamos a ser probados. Porque si Jesús fue probado, iglesia, nosotros no estamos exentos de ser probados también. Si Jesús fue probado, nosotros seremos probados. Si Jesús lo persiguieron, nosotros también seremos perseguidos. Si a Jesús no le creyeron, también seremos nosotros puestos bajo incredulidad con la gente. Si a Jesús lo traicionaron, también nosotros vamos a ser traicionados. Todo eso viene junto con el paquete, iglesia, que Jesús nuestro Señor nos enseña. Por eso, iglesia, antes de poder entrar a los puntos, yo te quiero enseñar en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, lo que la palabra del Señor nos enseña sobre esto. 1 Corintios capítulo 10, verso 13, ¿qué dice la Escritura? Primera de Corintios capítulo 10, verso 13 dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, repita conmigo, fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportarlo. Escucha esto, iglesia, Jesús nuestro Señor no nos va a probar más de lo que podamos soportar. La prueba que estás viviendo es una prueba que puedes soportar en Cristo Jesús. Y debemos en toda prueba creer que fiel es Dios para ayudarnos a salir de esa prueba. Así que en esta hora, iglesia, yo te voy a hablar de 3 áreas. Escúchenme bien, 3 áreas donde nuestro Señor nos va a probar antes de que podamos nosotros recibir una bendición de lo alto. Número 1, según Mateo capítulo 4, en la tentación de nuestro Señor Jesucristo, la primera área donde somos tentados es en el área física. ¿Cuál área, iglesia? El área física, el área de la provisión. Ustedes ven que la primera tentación que tuvo Jesús fue que tuvo hambre. Eso es una necesidad física, una necesidad fisiológica importante en nuestra vida. ¿Cuántos saben, iglesia, que todos nosotros tenemos la necesidad de comer? Porque si no comemos, morimos. Es una necesidad fisiológica muy importante. El cuerpo
te avisa automáticamente cuando tú tienes la necesidad de comer. Te gruñe el estómago, te gruñen las tripas, sientes un dolor como de caballo, sientes un dolor de hambre famoso, porque ya necesitas comer. Algunos se ponen de malas porque quieren ya comer, porque es una necesidad fisiológica. Es una necesidad, iglesia, del cuerpo humano. Pero escuchen bien, lo que nos enseña la palabra del Señor es lo siguiente. ¿Ustedes creen que es malo comer? Les pregunto eso. ¿Ustedes creen que es malo tener hambre? Claro que no. No es malo tener hambre, no es malo comer. Lo malo, iglesia, es cuando tenemos que comer fuera de la voluntad del Señor. ¿Escucharon bien? Jesús, nuestro Señor, estaba bajo la voluntad del Señor, estaba ayunando. Mas, sin embargo, el tentador viene a tentarlo bajo una necesidad fisiológica importante que muchos dirían, vamos Jesús, pues no es malo comer. Si has estado 40 días sin comer, pues es lógico que tengas hambre. Si has estado 40 noches sin comer nada, es lógico y es bueno para tu salud que puedas comer. Es lo primero que nosotros le diríamos a Jesús, ¿sí o no? Que no es malo que coma. Mas, sin embargo, ¿por qué en ese momento se volvió malo? Porque en ese momento el diablo viene con Jesús y le tienta con una necesidad fisiológica. Porque en ese momento, iglesia, si él comía, estaba haciendo fuera de la voluntad del Señor. ¿Qué estaba probando el Señor a Jesús? ¿Qué estaba probando en su vida? ¿Saben qué estaba probando? Sus impulsos. ¿Cuántos saben, iglesia, que nosotros muchas veces comemos por impulso y ya no por hambre? ¿Alguna vez has comido por impulso o has comido por ansiedad? Y es verdad. Uno de los alimentos muy traidores y muy fuertes son las palomitas. Las palomitas son traidoras porque ya no tienes hambre, no tienes necesidad de comerlas y las sigues comiendo, 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 comiendo y comiendo. ¿Por qué? Porque hay alimentos, iglesia, que cuando nosotros los comemos por ansiedad, ya no tanto por una necesidad. Se dice científicamente que el cerebro manda señales al estómago y que hay más de 3 millones de neuronas en el estómago. ¿Escucharon bien eso? Por eso algunos gastroenterólogos o algunos científicos o médicos consideran el estómago como el segundo cerebro. ¿Han escuchado hablar de ello? Porque hay 3 millones de neuronas habitando en el estómago y hay un nervio importantísimo que regula el sistema nervioso central llamado el nervio vago, que pasa justamente por el esófago, pasando por el estómago y llegando hasta los intestinos. Por eso muchos científicos han concordado que el estómago es el segundo cerebro. Y dicen ellos que el estómago tarda de 15 a 20 minutos en mandarle señal al cerebro de que ya está saciado. Por eso algunos gastroenterólogos o algunos médicos recomiendan que tú debes comer en porciones y masticando bien. Comes porción, masticas bien, te das tu tiempo y pasas y esperas un momento. Y ellos dicen que cuando ya terminaste la porción completa debes esperar de 10 a 15 minutos para ver si tú estás teniendo todavía hambre o ya se sació. Pero nosotros no estamos acostumbrados a eso. Desafortunadamente, las áreas de nuestra vida no nos ayudan. Vivimos apresurados. Tenemos 15 minutos para comer porque tenemos que volver al trabajo. Y lo que hacemos es que todo lo metemos en la boca y ya ni lo masticamos, lo tragamos. Por eso mucha gente se siente inflado, se siente así, como que le va a reventar algo por dentro. ¿Saben por qué? Porque el estómago ya estaba satisfecho y tú le seguiste metiendo comida que ya no necesitaba. Y por eso el estómago empieza a trabajar a marchas forzadas con ácido y de ahí vienen las gastritis, viene la producción de ácido inconstante, porque no estamos acostumbrados a comer bien, no estamos acostumbrados a masticar bien la comida. ¿Y qué nos enseña todo esto, iglesia? Porque muchos me van a preguntar, ajá, ¿y qué tiene que ver con todo lo espiritual, pastor? ¿Qué tiene que ver con esto, con Jesús y esto? ¿Saben qué tiene que ver? Tiene que ver, iglesia, que si tú aprendes a controlar tus impulsos al comer, tu físico
puede tener muchos beneficios. ¿Entendieron bien esto? Se los vuelvo a repetir. Hay gente que no es malo tener hambre, no es malo comer, lo malo es qué comes. Lo malo es qué te metes a tu cuerpo y lo malo en qué circunstancias comes. ¿Escucharon bien? Hay veces que digo, tengo sed, lo primero que pienso es en una coca o en un refresco. Tengo hambre, es en la mañana y si estoy en el trabajo, como no tengo comida y no hice lunch, lo primero que pienso es en unos chetos o en unas papitas. ¿Y qué pasa? No es malo comerlo, pero sí uno se pone a preguntar, ajá, ¿y qué va a producir en tu vida? ¿Qué va a producir en tu cuerpo? Pero ¿saben una cosa, iglesia? Cuando aprendemos a tener dominio sobre nuestros impulsos, entonces hay beneficios en nuestra vida, en nuestro cuerpo. Por eso el ayuno, iglesia, nos ayuda a someter la carne y a crecer en el espíritu. Porque si en la carnalidad tú aprendes a controlar tus impulsos, espiritualmente vas a estar bien. Hay cosas que no le benefician al cuerpo. Y si tú aprendes, iglesia, a controlar los placeres de la carne, también vas a aprender a controlar los placeres del alma. Y el espíritu va a estar bien. Pero muchas veces, iglesia, nosotros no estamos acostumbrados a eso. Les pregunto algo. Hay gente acá que no puede vivir ni 2 días con un pan de dulce o sin un pan de dulce. No pueden vivir sin el azúcar, no pueden vivir sin un refresco, no pueden vivir sin una golosina, no pueden vivir sin unos chetos o unas papas. ¿Por qué? Porque no tienen un dominio sobre sus placeres. Si yo te preguntara, pastor, pero es que no es malo, es que sí, de vez en cuando. Pero yo te voy a decir una cosa, son cosas que no necesita tu cuerpo. Tu cuerpo no necesita eso. Eso es lo que necesita tu placer, pero no tu cuerpo lo necesita. Y a veces, iglesia, nosotros somos tentados en eso. La primera área en que el enemigo nos va a tentar antes de darnos algo, ¿saben cuál va a ser? El área física. ¿Cómo controlas el cansancio? ¿Cómo controlas tus deseos? ¿Cómo controlas tus placeres? ¿Cómo controlas tus necesidades materiales y cómo controlas tus impulsos? Eso es lo primero que el enemigo te va a tentar. ¿Saben por qué, iglesia? A veces en lo físico nosotros somos reflejo de lo que somos en lo secreto. A veces lo que hacemos en público somos el reflejo de lo que hacemos en secreto. Y de verdad, iglesia, una persona que es impulsiva para comer, te apuesto lo que quieras que también es impulsiva para tomar decisiones. Te apuesto lo que quieras que una persona que batalla en su físico también es una persona que batalla en sus emociones. ¿Por qué? Porque el físico siempre va a reflejar lo que hay dentro de nosotros. Jesús lo dijo, de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Hay veces que a mí me dicen, pastor, es que usted no conoce el corazón de la gente. Le digo, es verdad, pero ellos mismos dan a denotar lo que hay en su corazón con sus acciones. Hay gente que dice, ay, es que usted qué va a conocer el corazón. Pues claro que yo no lo conozco, pero tú solito te delatas cómo te comportas. Si eres una persona rebelde y una persona egoísta, es porque hay egoísmo en tu corazón. No necesito conocer tu corazón para saber que hay egoísmo si tú te estás comportando como egoísta. ¿Cómo puedo saber de tu corazón? Pues de eso. Por los frutos los conocerás. Y no es necesario ser adivino, ser así para conocer tu corazón. Claro que no, pero la gente se escuda en eso. Es que tú no conoces el corazón de la persona, pastor. Solo Dios conoce el corazón. Ah, sí, eso tiene mucha razón. Pero dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Y dice la palabra de Dios que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. O sea que las acciones de esa persona determinan lo que hay en su corazón. Lo que le da importancia a esa persona es lo que hay en su corazón. Así de fácil. Por eso, iglesia, el enemigo siempre nos va a tentar y Dios siempre nos va a probar en el área física. Primeramente, tú no vas a recibir una bendición
si en lo físico eres descuidado, si en lo físico eres desordenado, si en lo físico todavía tienes áreas que arreglar, iglesia. Son cosas, iglesia, que debes ver en tu vida. Por eso, iglesia, hoy en día hay personas que dicen, si tengo hambre, como lo que sea. Si estoy solo y no tengo compromiso con nadie, tengo muchas relaciones. Si necesito dinero, por eso hago cosas incorrectas, deshonestas. Si tengo deseos, por eso cedo. Y si estoy cansado, por eso abandono. ¿Por qué? Porque en lo físico, iglesia, es el mayor justificante que tomamos nosotros para no hacer las cosas. ¿Por qué no vienes a la iglesia? No, pastor, pues es que me duele la cabeza. Ah, ok, está bien. Oh, es que me duele la mano, me duele la uña, me duele esto, me duele el otro. Es un justificante. Algo físico que estás tomando para justificar tu acción por el cual no vas. Pero realmente, iglesia, yo te voy a decir una cosa, por eso Dios nuestro Señor quita de nosotros o nos prueba en el área física, siempre. Si tú eres una persona, iglesia, que no ha aprendido de lo físico, entonces, o a no tener control sobre esos impulsos, entonces vas a ser una persona que no va a recibir, iglesia, bendiciones sobre tu vida. ¿Escucharon bien? Y eso es bíblico. ¿Qué pasó con Esaú? Esaú era un chico impulsivo, un chico carnal, que teniendo la bendición del Padre, la bendición del Señor, decidió vender su primogenitura, decidió vender su bendición por un plato de lentejas, porque tenía hambre. ¿Qué dijo Esaú? Dame de ese plato porque tengo hambre. No supo controlar sus deseos, iglesia. Y como no supo controlar sus deseos, automáticamente él deja la primogenitura por un plato de lentejas. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado palabra, bendición, días de iglesia por un plato de lentejas? Matrimonios dejando a su esposa o a su esposo por un plato de lentejas. El plato de lentejas representa lo momentáneo, lo placentero al momento. Pero ¿cuántos saben que la bendición, aunque tarda, es la que perdura para siempre? En ese momento Esaú no veía la bendición. En ese momento él podía decir, a mí de qué me sirve tener una nación, a mí de qué me sirve tener hijos, a mí de qué me sirve tener una descendencia escogida si me voy a morir. Pero no entendió, iglesia, los beneficios que tenía, sabiendo que él podría ser padre de naciones y podría ser el descendiente de un linaje escogido por el cual iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. No lo entendió así. ¿Saben por qué no lo entendió así, iglesia? Porque el que piensa en las cosas carnales es de la carne y el que piensa en las cosas espirituales es espiritual. Jesús lo dijo. El apóstol Pablo lo dijo. El apóstol Pablo batallaba mucho con una congregación en Corinto porque eran carnales. Y no de los hermanos que se llevan bien, sino carnales. Sufrían de división, sufrían de murmuración, sufrían de muchas cosas. Y Pablo se los dice, ustedes son carnales. Porque en vez de ser ya adultos, se comportan como niños espirituales. Y Pablo lo dice porque su misma carne reflejaba lo que eran ellos. Hay gente que no le importa lo espiritual. Hay gente que no le importa orar, hay gente que no le importa hacer las cosas. Y cómo es más fácil siempre ser guiados por nuestros impulsos que ser guiados por el Espíritu. Pero ojo acá, si tú eres más guiado por el Espíritu, eres un hijo de Dios. Pero si eres más guiado por la carne, entonces cuidado, porque la palabra de Dios dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si tú eres guiado por la carne, ten cuidado, porque muchas veces es más fácil ser guiados por la carne. Qué fácil es reunir a 2 o a 3 o a 4 personas para hablar mal de alguien. Pero qué difícil es juntar a 2, a 3, a 4 para hacer oración a las 6 de la mañana. Ahí sí nadie está presente. Ahí sí nadie se para.
ahí sí nadie sirve. Pero qué fácil es seguir más los impulsos. Pero no lo ven. Qué difícil es ser guiado por el Espíritu. Pero qué bueno, porque no todos son hijos de Dios. Aunque todos digan que lo son, no todos lo son. Porque sus frutos los van a reconocer. Por sus frutos los van a conocer, iglesia. Un hijo de Dios es guiado por el Espíritu Santo y un hijo de Dios es redarguido por el Espíritu Santo. Es redarguido, iglesia. Y deben entender eso. Número 2, la segunda área en que Jesús fue probado fue en el alma, en la mente. ¿Escucharon bien? ¿Cuál es el área donde el diablo te va a venir a tentar más? En la mente. ¿Y saben qué es lo que quiso hacer el enemigo con Jesús? Traerle confusión. ¿Saben cómo le trajo confusión? Contestándole a través de la propia palabra. Para esto debemos conocer, iglesia. ¿Han escuchado la palabra escudriñar? ¿Saben qué es la palabra escudriñar? La palabra escudriñar viene del griego rascar. Cuando tú vas a rascar en un lugar, ¿al rascar es fácil o es difícil? Es difícil. Implica un esfuerzo físico, mental, ¿sí o no? Cuando tú vas a rascar, tienes que estar ahí puesto, rascando y rascando y rascando y rascando hasta que encuentres lo que vas a encontrar. Cuando nosotros escudriñamos la escritura, no solamente nos debemos quedar con un versículo, sino estudiarlo completamente. Ver lo que el Señor nos está hablando. Mateo capítulo 4, verso 5 y verso 7. Y yo quiero hacerles una pregunta el día de hoy. Mateo capítulo 4, verso 5. Dice la escritura. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Verso 6. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Alguien recuerda qué palabra es esta? ¿Qué le está citando Satanás a Jesús? ¿Alguien sabe? ¿Alguien dijo por ahí? ¿Cuál qué dijo? Claro, y era el Salmo 91. Ahora, la pregunta es, ¿eso dice el Salmo 91, sí o no? ¿Y qué creen? Tampoco no. Si ustedes van al Salmo 91, no lo dice tal y como se lo dijo Satanás. Salmo 91, versículo 11. Vean lo que dice. Pues él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Pero veamos la Reina Valera que dice. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus. Y verso 12, ¿qué dice? Y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Qué hizo Satanás ahí? ¿Le mencionó todo? Nada más le mencionó una parte. A sus ángeles mandará cerca de ti y en tus manos te llevará. Pero ¿por qué no? Nunca se han puesto a pensar por qué Satanás no dijo y te guardará en todos tus caminos. ¿Por qué no se lo dijo? ¿Por qué no le citó todo completo? ¿Por qué nada más le citó uno y se saltó ese versículo para decirle el otro? ¿Alguien se ha puesto a pensar en eso? ¿Saben por qué? Porque camino, escuchen bien, camino en el Antiguo Testamento, ¿saben qué simboliza o qué significa? Obediencia o llamado.
¿Escucharon bien? Quiere decir que el diablo lo omitió, ¿saben por qué? Porque el diablo quería que Jesús desobedeciera, no que obedeciera. Y si el diablo le decía todo el versículo, ¿qué le iba a decir? Ah, pero ahí dice que al que obedece. ¿Sí están entendiendo esta parte? Ese es el peligro de predicar verdades a medias. Hoy en día, la iglesia cristiana ha cometido el error de predicar verdades a medias. La iglesia de la prosperidad te predica: es que Dios es un Dios de ricos, porque está Abraham, está Isaac, está Jacob, está Job, y si tú no eres rico, tú no estás bien con Dios. ¿Eso es verdad o es mentira? Es verdad y es mentira. Verdad porque Job, Abraham, Isaac y Jacob eran ricos, pero mentira porque eso no significa que estés mal con Dios. Y hay otras iglesias que te predican la otra verdad, la otra mitad. ¿Qué dice? Tú debes ser pobre para estar con Dios bien, porque Dios aborrece a los ricos. Jesús dijo: un rico no entrará al reino de los cielos. Y Pedro y Juan, ¿qué le dijeron al paralítico? Plata no tengo ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Verdad o mentira? Verdad y mentira, porque Dios también ama a los ricos. Pero ese es el problema de la iglesia cristiana de hoy en día, que predica verdades a medias, que deben predicar. Deben predicar que Dios ama tanto a ricos como a pobres. Y si eres rico, bien, bendice al Señor. Y si ahorita no tienes, lo tendrás después, pero eso no te etiqueta. ¿Te das cuenta de eso? Pero la iglesia cristiana ha metido este tipo de enseñanza diabólica. ¿Cuál? La de dar verdades a medias. Si a mí me dijeran: pastor, ¿por qué es enseñanza diabólica? ¿Usted cómo lo dice? ¿Por qué? Porque así es como enseña el diablo. ¿Qué hizo la serpiente con la mujer? Le dijo una verdad a medias. Primero, ¿qué le dijo? No morirás. Eso es mentira, porque sí iba a morir. Y luego, ¿qué le dijo? Sino que serán abiertos tus ojos. Eso fue verdad. Y serás como Dios. Mentira. ¿Se dan cuenta cómo el diablo siempre te enseña verdades a medias? Hoy en día, los cristianos eso es lo que hacen con las enseñanzas a medias del diablo. No voy a la iglesia. ¿Por qué? Ah, pues es que no voy porque me siento mal. Y Dios conoce el corazón. Y Dios sabe que quiero servirle, pero no puedo. Mentira. ¿Por qué el diablo viene y te dice que Dios conoce tu corazón, pero no te enseña el versículo que dice: no te dejes de congregar como otros tienen por costumbre? A ver, ¿por qué eso no te lo enseña? Porque no te lo da. No, es que a mí si me hace el hermano, yo le contesto. Es que si el pastor se pasa de listo, yo también le contesto. Porque escrito está que el hombre se equivoca y hay que defendernos. Ah, qué bonito. Y el diablo te dice eso, pero a ver, ¿por qué también no te dice que debes honrar a tus autoridades y que debes ser respetuoso con tus mayores? ¿Por qué no te dice eso? Porque agarramos la Biblia a nuestra conveniencia. Qué poderoso es eso. Si tú manejas la Biblia a medias, entonces eres enseñado por el diablo. Así de fácil. Porque siempre vas a agarrar la Biblia para tu conveniencia. Pero ¿por qué no agarras las demás versículos donde te dicen y te exhortan? ¿Por qué somos así? ¿Saben por qué? Porque no hemos pasado la prueba del alma. No hemos pasado la prueba de la mente. Y Jesús, ¿saben qué hizo? Le contesta con la misma palabra: ya te conozco, Satanás, pero escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Qué fuerte es esto. El diablo siempre va a venir a enseñarte a medias. Y si alguien te viene a enseñar la palabra medias, entonces también es una enseñanza diabólica. Te tiene que enseñar todo completo. Porque el que enseña medias enseña bajo su propia concupiscencia y bajo su propio deleite.
¿Qué hacen esas religiones o esas sectas como los testigos de Jehová? Y ellos usan versículos para su propio beneficio. ¿Qué te dice un testigo de Jehová? Es que Isaías capítulo 41 dice que fuera de Jehová no hay quien salve. ¿Verdad o mentira? ¿Verdad? ¿Pero qué crees? Pero te dicen, por eso Jesús no es Salvador. Mentira. Porque no te están predicando todo completo. A ver, entonces, ¿por qué no te predican cuando Pedro les dijo, en ningún otro hay debajo del cielo otro nombre en el que podamos ser salvos, Cristo Jesús? ¿Cómo? ¿Se contradice la Biblia? Entonces, ¿por qué Pedro dijo eso? Porque Jehová y Jesús son el mismo, pero no lo quieren entender porque predican cosas a medias. No lo vemos así. Qué poderoso es esto. Los mormones. Es que Hebreos dice que Jesús habla por muchas formas y de muchas maneras. Yo te vengo a traer otra forma por la cual Jesús habla, el libro del Mormón. Primera, es verdad, Jesús habla de muchas maneras y de muchas formas, pero no a través de otro evangelio. Y no te predican Gálatas 1:8 donde dice, si un ángel del cielo o un apóstol o alguien de nosotros os predica un evangelio diferente al que ha sido predicado, sea anatema. ¿Por qué no te dicen eso? ¿Sí o no? Eso es lo primero que se maneja entre la gente. El diablo y la gente siempre te va a manejar las cosas a su conveniencia, pero jamás van a manejar las cosas completamente. ¿Saben por qué? Porque el que predica la verdad completamente exhorta tanto a uno como a otro. Ese es el problema, que a veces nosotros tenemos corazón para exhortar a otros, pero no exhortarnos a nosotros mismos, o mucho menos que alguien más nos exhorte a nosotros. Ese es el detalle. Número 3, la tercera área donde somos probados es en el espíritu. ¿En dónde? En el espíritu. ¿Qué hizo el enemigo? Lo llevó sobre un monte alto a Jesús y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Te pregunto algo. Esos reinos, en ese momento Jesús siendo hombre, no los tenía, pero ¿de quién son esos reinos en sí? Entonces, ¿por qué le estaba diciendo o por qué le estaba dando algo que ya le pertenecía? Muchos dicen, pastor, pero es que la Biblia dice que el mundo está bajo el maligno. Claro que sí, pero Jesús, ¿qué dijo? Ninguna autoridad es dada si no es permitida por el cielo. Entonces está bajo el enemigo, pero quien tiene el control todavía es Jesús sobre todo el mundo. Dios está permitiendo al enemigo que tenga control sobre el mundo porque Él está dejando que la cizaña y el trigo crezcan juntos, para que cuando llegue el final, el trigo sea llevado y la cizaña sea cortada y echada al fuego. Esa es la razón. Pero, ¿qué es lo que quería Satanás hacer con Jesús? ¿Saben qué quería hacer? Ofrecerle un atajo. Jesús, todo esto sé que es tuyo, pero ¿sabes qué? Te puedes evitar el sufrir, te puedes evitar la crucifixión, te puedes evitar la traición, te puedes evitar todo esto si me adoras. Adórame y luego te lo doy. ¿No es como lo maneja el enemigo con nosotros? Nos quiere dar atajos. Hay personas que tienen un llamado precioso y ¿saben lo que hace el enemigo? Los asciende, los sube con el fin de perderlos. ¿Y saben qué hace el Señor? Necesita ser tratado. Necesita ser tratado. ¿Por qué, iglesia? Porque esto no se trata de nosotros, se trata del Señor. Y tenemos que saber discernir entre las cosas que Dios nos está dando o que el enemigo nos está dando para tentarnos. ¿Escucharon bien?
Hace tiempo se estaba habiendo un problema de división en una iglesia y llega el pastor conmigo y me dice, ¿tú qué haces aquí? Eres líder de jóvenes, no estás de acuerdo con muchas cosas con los pastores. Vámonos, yo te hago pastor de jóvenes allá donde voy. ¿Era mi propósito ser pastor? Claro que sí, pero lo que estaba haciendo ese pastor conmigo era mostrarme un atajo en vez de tratar con mi vida. Me entrego al Señor, no me voy. Muchos me llamaron tonto, se fueron y desafortunadamente esa congregación no se dio. ¿Qué hubiera pasado conmigo si yo hubiera hecho caso a ese atajo? Pero a veces nos enojamos. Una ocasión tuve la oportunidad de predicar en un lugar muy grande con muchísima gente. Me hicieron la invitación. Y yo, como me rijo con mis pastores, voy y les digo, oigan, me autorizan. No, todavía no estás listo. Y yo qué hubiera dicho, ¿cómo? Pues si mi llamado es predicarle a tantos. ¿Saben qué tuve que hacer? Apechugar aunque no me pareciera. ¿Saben por qué? Porque aunque pareciera que es una oportunidad de Dios, tú no sabes si es de Dios o es el mismo diablo que te está tentando porque sabe que en ti puede haber un ego que puede florecer en ese momento. Yo sé que tarde o temprano eso llegará y se dará solo, porque yo estoy predicando aquí palabra. No estoy predicando mi vida, no estoy predicando mi testimonio, no estoy predicando para hacerme famoso. Estoy predicando para que Jesús sea conocido, no yo. El que vale la pena de ser nombrado es Jesús, no yo. Y si yo predico y hay redes sociales, no es para que conozcan la iglesia, no es para que me conozcan a mí, es para que conozcan a Jesucristo, quien puede sanarlos, quien puede cuidarlos, quien puede restaurarlos, quien puede ayudarles. Tantas oportunidades que gracias a Dios he tenido y Dios me ha probado en eso y algunas no las he aceptado por eso, porque parecen buenas cosas, pero no sabes si el enemigo te está tentando. El proceso desde ese momento que el pastor me ofreció eso hasta ahorita, yo les puedo decir que fue bien duro. Tuve que meterme a estudiar, tuve que pagar el precio, tuve que pagar dinero, tuve que pasar procesos muy duros, tuve que iniciar desde cero, tuve que empezar a sembrar, tuve que empezar a hacer cosas. Y de la buena a la primera, un pastor me estaba ofreciendo un atajo, pero no era la voluntad de Dios. ¿Cuántos saben que los atajos no son de Dios? Ah, ¿cómo cree, pastor? Pues a mí me hacen ahorrar gasolina, a mí me hacen ahorrar tiempo. No es cierto. Los atajos no son de Dios. Porque por algo Dios ha establecido ese camino para tu vida. Aunque gastes gasolina, aunque gastes tiempo, Él quiere que aprendas algo en ese proceso. No lo sé. Pero vivimos buscando atajos. No sufrimos, iglesia. Yo les daba un experimento hace un momento y les decía a mi esposa, muchos damos el diezmo de lo económico, pero ¿quién da el diezmo de tu tiempo? ¿Quién diezma tiempo? Y dicen, a ver, ¿cómo? Para esto tenemos que razonar un poco. Si tenemos 8 horas trabajando, ¿cuál va a ser el 10% de 8 horas? Alguien que lo grite. ¿Cuánto es el 10% de 8 horas? ¿No? Del 10% de 8 horas. 48 minutos. ¿Por qué haces una regla de conversión? Las horas en minutos. ¿Cuántos minutos tiene una hora? 60 minutos. Ahora multiplica 60 por 8, que son las 8 que equivalente. Pero le quitas el 0 para que no se te complique. 6 por 8, 48. Súmale el 0, 408 en 48 minutos. ¿Es correcto? ¿Y qué pasa?
De 8 horas, ¿quién le da realmente 48 minutos al Señor? Solo son 48 minutos lo que le tienes que dar al Señor de 8 horas de trabajo que le das. ¿Quién le da 48 horas? 48 minutos, perdón. ¿Se dan cuenta cómo uno podría decir, por favor, pasas más tiempo trabajando y el Señor no te está exigiendo tanto tiempo para Él, solo te está exigiendo una porción de ti? ¿Sale? Pero no somos capaces de ver eso. Iglesia, vamos a ser probados en estas 3 áreas antes de recibir algo en tu vida. Yo no sé, a lo mejor ahorita estás siendo probado en tu físico, con tus necesidades físicas, con la provisión. Tal vez ahorita estás siendo probado en tu alma, en tu mente, con tus sentimientos. A lo mejor ahorita estás siendo probado con la adoración. A lo mejor ahorita estás siendo probado en alguna de esas áreas de tu vida. Y déjame decirte algo, iglesia. Eso es simbolismo de que algo grande viene sobre tu vida. Entonces lo que tienes que hacer no es echarte para atrás o blasfemar al Señor. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Decirle al Señor qué quieres que aprenda de este proceso. ¿Qué quieres que aprenda? Lo aprendimos de un hombre tan grande, Job. El propósito del enemigo en Job no era quitarle a sus hijos, no era quitarle su economía, no era quitarle a sus siervos. El propósito del enemigo, ¿saben cuál era? Quitarle su adoración, quitarle la honra que le tenía a Dios a través de sus palabras y de sus actos. Ese era el verdadero propósito del enemigo, porque a través de eso el enemigo lo que quería en Job era que blasfemara y negara a Jesús, que negara de Dios. Mas sin embargo, iglesia, ¿cuántos saben que siempre en las pruebas se levantan 3 amigos o 4 amigos como los de Job? Que siempre nos quieren enseñar o nos quieren decir cosas de acuerdo a su parecer. Se acerca Eliú y ¿qué te dice? No, es que si está algo malo has de haber hecho. ¿Te está pasando eso? Pues es que algo malo habrás hecho, algo malo te habrás metido. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Somos probados para ser llevados a más. No todo aquel que está pasando por cosas malas es aquel que ha hecho algo malo. Hay veces que nosotros estamos pasando por cosas de dificultades porque Dios nos está preparando para algo muy fuerte. Hay veces, iglesia, matrimonios que anhelan una casa. Y escuchen bien, esto es algo bien fuerte. Piden la casa y ¿saben qué hace Dios? No les manda la casa, los empieza a probar en estas 3 áreas. La primera, los empieza a mover en su área financiera. Los empieza a mover en su área mental, que en su área de sus impulsos. Por eso, iglesia, hay matrimonios que piden su casa y ¿saben qué es lo primero que Dios empieza a ver una prueba? De separación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios antes de dar la casa quiere que el matrimonio en sí esté firme. Porque de nada sirve dar una casa y que el matrimonio esté inestable. ¿Han entendido esta parte? Pasan con los chicos y las chicas. Pastor, ¿por qué no tengo una novia o un novio? Me voy a quedar solterona o me voy a quedar solterón. Ya tengo 27, 26 años, no. Bueno, no saben lo que dicen, ¿verdad? Todos están chavos a esa edad, pero bueno. ¿Y qué pasa? Dios está tratando con el chico, con la chica, porque el chico batalla con las mujeres, la chica batalla con los chavos. ¿Y qué pasa? El Señor tiene que tratar esa área de ellos porque sabe que el día que venga un chico o venga una chica a sus vidas, si no ha tratado esa área en sus vidas, la va a engañar. No va a saber cuidar de la bendición. Por eso somos probados. Por eso somos, iglesia, tentados para poder llegar más adelante. Pero no lo vemos así. Siempre, antes de que Dios nos vaya a dar un ministerio o un buen trabajo, empiezan a haber problemas. Pues no lo vemos así. Empiezas a tener problemas con el jefe, empiezas a tener problemas con los empleados. ¿Saben por qué? Porque Dios no te puede confiar un trabajo mayor si con el que tienes, en los problemas que tienes, no eres capaz de solucionarlos.
vas a vivir estancado en esa área. Hermanos que en vez de ser fuentes son estanque. ¿Por qué? Porque están estancados. Se pudre el agua en el estanque. Tienes que cambiarla constantemente. ¿Cuántas personas, cristianos, siguen teniendo los mismos problemas de toda la vida? ¿Por qué? Porque están estancados en esa prueba. No pasan de esa prueba, no pasan de esa enseñanza. Se quedan en lo físico o se quedan en el alma y no ascienden a lo espiritual. ¿Qué tenemos que hacer? El lugar donde estés pasando, pregúntale al Señor qué quiere que aprendas. Eso es lo que debes hacer. Pregúntale al Señor qué es lo que quiere que aprendas. No todo, iglesia, es malo contra de ti. Hay veces que también nosotros hacemos cosas que están mal. Debemos ver eso, iglesia. Control sobre nosotros. Control. Búsqueda del Señor. Es muy fácil llegar y juzgar a una persona y se nos olvida nuestro pasado. Se nos olvida que nosotros también tenemos cosas por las cuales en un pasado necesitábamos de alguien que nos ayudara. Nos olvidamos de eso. Nos olvidamos de muchas cosas. Pero lo que yo te quiero decir el día de hoy, iglesia, es que cada prueba que estás pasando ahorita tiene un propósito. Y el propósito es que Dios quiere bendecirte. Dios quiere darte cosas. Solo que el problema somos nosotros, no Dios. A veces vamos con Dios y le decimos, Señor, ¿por qué no me respondes? Señor, ¿por qué no contestas? ¿Por qué no me sanas? ¿Por qué no me ayudas? Y la pregunta es, no porque Dios, sino ¿por qué no me ha mandado Dios eso que he hecho mal yo? Que hemos hecho mal. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Dios es bueno. Amén, así es. Entonces, yo quiero orar por ustedes el día de hoy. Yo no sé qué área de tu vida está siendo probada. ¿El físico? ¿La mente está siendo confundido? ¿O el área espiritual? Cualquier área que esté siendo probado, dile al Padre, Señor, ayúdame a entender qué es lo que quieres para mí. Porque yo sé, Padre, que esa bendición va a venir a mi vida. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Así que vamos a ponernos de pie, vamos a orar en esta hora. Gracias a Dios por las redes sociales. Despedimos a todos los que nos ven. Bendecimos sus vidas. Recuerda esta palabra. Amén.